Las mujeres que ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero fueron olvidadas. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado en la Segunda Guerra Mundial si millones de mujeres no hubieran decidido hacer algo que hasta ese momento se consideraba impensable? ¿Qué habría ocurrido si ellas no hubieran ocupado fábricas, hospitales, oficinas de inteligencia y hasta campos de batalla? Es posible que la historia que conocemos hoy sea en realidad una historia incompleta, en la que durante décadas se ignoró el papel fundamental de las mujeres. ¿Por qué cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial imaginamos soldados, generales y batallas, pero rara vez pensamos en las mujeres que sostuvieron la economía, descifraron códigos secretos, pilotearon aviones y arriesgaron su vida como espías? ¿Qué historias quedaron fuera de los libros de texto? ¿Cuántas contribuciones fueron minimizadas o invisibilizadas simplemente porque no encajaban con la idea tradicional de quién debía protagonizar la guerra? Hoy vamos a descubrir la historia de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, una historia llena de contradicciones, sacrificios, avances sociales y retrocesos. Una historia que nos obliga a cuestionar la manera en que entendemos el pasado y que nos invita a preguntarnos qué otras historias han sido contadas solo a medias. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, gran parte del mundo todavía consideraba que el papel principal de las mujeres estaba en el hogar. En muchos países, las expectativas sociales indicaban que las mujeres debían encargarse del cuidado de los hijos, la preparación de alimentos y el mantenimiento de la vida doméstica, mientras que los hombres eran considerados los responsables del trabajo fuera del hogar y de la defensa de la nación. Sin embargo, la guerra transformó la vida cotidiana de millones de personas de una manera tan profunda que muchas de estas ideas tuvieron que cambiar rápidamente. ¿Quién mantendría en funcionamiento las fábricas cuando millones de hombres fueron enviados al frente? ¿Quién produciría los alimentos, el armamento, los uniformes y los suministros necesarios para sostener el esfuerzo de la guerra? ¿Qué ocurriría si la economía simplemente se detenía? Los gobiernos se enfrentaron a una realidad inevitable. Necesitaban la participación activa de las mujeres para mantener a sus países funcionando. Y así comenzó uno de los cambios sociales más importantes del siglo XX. En países como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética se desarrollaron campañas de propaganda destinadas a convencer a las mujeres de que su participación era fundamental. Carteles, anuncios y discursos promovían la idea de que trabajar en fábricas o en servicios de apoyo no solo era necesario, sino también patriótico. La figura de la mujer trabajadora comenzó a representarse como fuerte, capaz y comprometida con la defensa de su país. ¿Te imaginas el impacto psicológico de ver mensajes que afirmaban que el futuro del país dependía de tu trabajo? Muchas mujeres comenzaron a desempeñar labores que antes les estaban prohibidas, como operar maquinaria pesada, ensamblar aviones, fabricar armas o trabajar en industrias consideradas peligrosas. Este cambio no solo transformó la economía, sino también la percepción social sobre las capacidades femeninas. Sin embargo, la incorporación de las mujeres al trabajo industrial no estuvo exenta de dificultades. En muchos casos, las mujeres recibían salarios menores que los hombres por realizar el mismo trabajo. Además, enfrentaban dudas sobre su capacidad física o intelectual para desempeñar tareas consideradas masculinas. A pesar de ello, millones de mujeres demostraron que podían cumplir con estas responsabilidades de manera eficiente. Las fábricas funcionaron, la producción aumentó y la participación femenina se convirtió en un elemento indispensable para sostener la guerra. ¿Qué habría pasado si estas mujeres no hubieran decidido participar? ¿Habría sido imposible mantener el mismo nivel de producción militar? Estas preguntas permiten comprender que la guerra no solo se ganó en los campos de batalla, sino también en los espacios de trabajo donde las mujeres desempeñaron un papel fundamental. Pero el papel de las mujeres no se limitó a las fábricas.
Muchas de ellas participaron directamente en el ámbito militar, aunque sus funciones variaban dependiendo del país. En la Unión Soviética, por ejemplo, miles de mujeres se integraron al ejército como francotiradoras, pilotos, enfermeras y operadoras de comunicaciones. Algunas unidades aéreas estaban formadas completamente por mujeres, quienes realizaban misiones de bombardeo nocturno en condiciones extremadamente peligrosas. Estos pilotos se enfrentaban temperaturas extremas, escasez de recursos y la constante amenaza de ser derribadas. ¿Qué motivaba a estas mujeres a asumir riesgos tan elevados? ¿Era patriotismo, necesidad, convicción ideológica o una combinación de múltiples factores? Analizar sus experiencias permite comprender la complejidad de las decisiones humanas en contextos de guerra. En otros países, las mujeres participaron en servicios auxiliares de las Fuerzas Armadas, desempeñando funciones como conductoras, mecánicas, telefonistas, enfermeras y secretarias. Estas labores eran esencialmente para el funcionamiento del sistema militar. Aunque durante mucho tiempo no recibieron el mismo reconocimiento que el combate directo, la guerra moderna requería una enorme organización logística y muchas de esas tareas eran realizadas por mujeres. Esto demuestra que la participación en la guerra no se limita únicamente al combate armado, sino que incluye una amplia variedad de actividades que permiten sostener el esfuerzo militar. Uno de los aspectos más fascinantes de la participación femenina en la Segunda Guerra Mundial fue su contribución en el ámbito de la inteligencia. Algunas mujeres trabajaron descifrando códigos, analizando información y recopilando datos estratégicos. El trabajo en inteligencia requería habilidades analíticas, atención al detalle y una gran capacidad de concentración. La información obtenida podía influir en decisiones militares importantes. ¿Te has preguntado cuántas vidas pudieron salvarse gracias al trabajo silencioso de estas mujeres? ¿Cuántas operaciones militares fueron posibles gracias a la información que ayudaron a interpretar? Estas contribuciones demuestran que la guerra también se libraba en el terreno del conocimiento. Las mujeres también desempeñaron un papel importante en los movimientos de resistencia en países ocupados. En diversas regiones de Europa, algunas participaron en redes clandestinas que distribuían información, escondían personas perseguidas o colaboraban en actividades destinadas a debilitar el control de las fuerzas ocupantes. Estas acciones implicaban riesgos considerables, ya que ser descubierta podía tener consecuencias graves. ¿Qué lleva a una persona a arriesgar su vida por una causa? ¿Cómo se toman decisiones en situaciones de peligro constante? Las historias de estas mujeres muestran la diversidad de experiencias que se vivieron durante la guerra y la importancia de considerar múltiples perspectivas al estudiar el pasado, además de su participación en el ámbito laboral, militar y político. Las mujeres también enfrentaron desafíos relacionados con la vida cotidiana. Muchas tuvieron que asumir la responsabilidad de mantener a sus familias mientras sus parejas se encontraban en el frente. La escasez de alimentos, los racionamientos y la incertidumbre formaban parte de la vida diaria. Las mujeres debían de adaptarse a nuevas circunstancias, administrar recursos limitados y cuidar de sus hijos en un contexto de preocupación constante. La guerra no solo transformó los escenarios políticos y militares, sino también la vida privada de millones de personas. Es importante reconocer que la experiencia de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial no fue uniforme. Existieron factores como la clase social, la nacionalidad, la edad y el contexto cultural influyeron en las oportunidades y desafíos que éstas enfrentaron. Algunas lograron acceder a empleos que antes les estaban prohibidos, mientras que otras tuvieron que continuar enfrentando condiciones todavía aún más difíciles de las que enfrentaban cotidianamente. Esta diversidad de experiencias nos recuerda que la historia no puede reducirse a una sola narrativa.
Analizar múltiples perspectivas permite comprender mejor la complejidad de los procesos históricos. Al finalizar la guerra, muchos países experimentaron un proceso de transición. Algunos hombres regresaron del frente y retomaron sus empleos anteriores. En ciertos casos, se esperaba que las mujeres abandonaran los trabajos que habían desempeñado durante el conflicto y regresaran a sus roles tradicionales. Este proceso generó especialmente muchas tensiones sociales, ya que muchas mujeres habían demostrado su capacidad para desempeñar tareas que anteriormente se consideraban exclusivas de los hombres. Y la pregunta es, ¿por qué después de haber demostrado su habilidad en tantos ámbitos, se esperaba que regresaran a la vida anterior? ¿Qué nos dice esto sobre las normas sociales de la época? Estas preguntas permiten analizar los avances y limitaciones en la transformación de los roles de género. A pesar de los intentos por restablecer el orden social previo, la experiencia de la guerra dejó huellas duraderas. Muchas mujeres adquirieron nuevas habilidades, ampliaron sus expectativas y comenzaron a cuestionar las limitaciones que se les habían impuesto. Algunos historiadores consideran que la participación femenina en la Segunda Guerra Mundial contribuyó a cambios sociales posteriores, como el fortalecimiento de movimientos que buscaban mayor igualdad de oportunidades. Analizar este proceso permite comprender cómo los eventos históricos pueden influir en transformaciones sociales a largo plazo. Otro aspecto importante es la manera en que la memoria histórica ha representado la participación de las mujeres en la guerra. Durante mucho tiempo, los relatos tradicionales se centraron principalmente en líderes políticos y estrategias militares. Sin embargo, las investigaciones más recientes han buscado rescatar historias que habían sido menos visibles. ¿Por qué crees que algunas historias reciben más atención que otras? ¿Cómo crees que se construye la memoria colectiva? Reflexionar sobre esas preguntas permite comprender que la historia no es solo una recopilación de hechos, sino también una interpretación que puede cambiar con el tiempo. La historia de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial nos invita a cuestionar ideas preconcebidas sobre el pasado. Nos recuerda que los procesos históricos son complejos y que las contribuciones de diferentes grupos pueden ser fundamentales para comprender los acontecimientos. También nos invita a reflexionar sobre la importancia de analizar la historia desde múltiples perspectivas, reconociendo que cada experiencia aporta elementos valiosos para la comprensión del pasado. Si pensamos en la magnitud de la Segunda Guerra Mundial, podemos entender que ningún esfuerzo individual habría sido suficiente para enfrentar un conflicto de tal escala. La participación de millones de personas en diferentes ámbitos fue necesaria para sostener el funcionamiento de los países involucrados. Las mujeres formaron parte de este esfuerzo colectivo, contribuyendo en áreas diversas que incluyeron a la producción industrial, la atención médica, la investigación científica, la educación y la organización social. Reconocer estas contribuciones no implica restar importancia a otros actores históricos, sino ampliar nuestra comprensión de los procesos que influyeron en el desarrollo de la guerra. Al analizar la historia de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, también es importante considerar cómo se construyen los relatos históricos. Las decisiones sobre qué eventos se enseñan en las escuelas, qué personajes aparecen en los libros de texto y qué historias se difunden en los medios pueden influir en la manera en que comprendemos el pasado. La inclusión de nuevas perspectivas permite enriquecer el conocimiento histórico y promover una comprensión más completa de los acontecimientos. La Segunda Guerra Mundial transformó la vida de millones de personas en todo el mundo. Sus consecuencias políticas, económicas y sociales continúan siendo objeto de estudio y reflexión.
Dentro de este contexto, la participación de las mujeres representa un tema de gran relevancia, ya que muestra cómo los cambios históricos pueden generar oportunidades para cuestionar las normas establecidas y explorar nuevas posibilidades de organización social. Reflexionar sobre la historia de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial también permite establecer conexiones con debates contemporáneos sobre igualdad de oportunidades, reconocimiento del trabajo y participación en diferentes ámbitos de la sociedad. Aunque el contexto actual es diferente, el análisis histórico puede contribuir a comprender cómo se han desarrollado ciertas ideas y cómo han evolucionado las expectativas sociales. Por último, estudiar este tema nos recuerda que la historia no es un relato estático, sino un campo en constante construcción. Nuevas investigaciones, testimonios y enfoques metodológicos pueden aportar información que amplíe nuestra comprensión del pasado. La historia de la Segunda Guerra Mundial, específicamente de las mujeres, continúa siendo un área de interés para investigadores, docentes y personas interesadas en comprender la complejidad de los procesos históricos. Y aquí surge una última pregunta. ¿Cuántas otras historias permanecen parcialmente ocultas esperando ser exploradas? ¿Cuántas contribuciones han quedado en segundo plano simplemente porque durante mucho tiempo no se consideraron relevantes? Tal vez estudiar la historia desde diferentes perspectivas no solo nos permite comprender mejor el pasado, sino también reflexionar sobre la manera en que construimos el presente y el futuro. Porque cada vez que ampliamos nuestra mirada histórica, descubrimos que el pasado es mucho más diverso y complejo de lo que imaginábamos y que muchas de las preguntas que nos hacemos hoy tienen raíces profundas en procesos que comenzaron hace décadas o incluso siglos. ¿Y tú qué piensas? Te lo en comentarios.